AC Noticias, periodismo multimedia. Así es, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Hace 50 años se produjo un movimiento que marcó la historia de nuestro país. Me refiero al movimiento estudiantil del 68. Este acontecimiento se debe entender también desde el contexto internacional de la época. Estamos hablando que en la década de los 60 se habían llevado a cabo movimientos estudiantiles en Alemania, Holanda, Estados Unidos y Francia, con el llamado Mayo del 68. Los motivos eran varios, entre los que se encontraban protestas en contra de la guerra de Vietnam, a favor de los derechos civiles, la educación igualitaria, como también asumo en contra de la sociedad del consumo, a favor del comunismo. Recordemos que la Guerra Fría estaba en un punto álgido. Además, hace poco menos de 10 años había triunfado la Revolución Cubana, acontecimiento que fue un gran referente dentro de las protestas estudiantiles en Latinoamérica. En México, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría como secretario de Gobernación, se vivía la efervescencia estudiantil, meses antes de que se llevara a cabo las Olimpiadas. En julio, después de que granaderos reprimieran a estudiantes preparatorianos de la UNAM y del Politécnico, así como a miembros del Partido Comunista, las protestas estudiantiles se propagaron por toda la ciudad. Se recuerda la gran manifestación del 1 de agosto, encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barrios Sierra, junto con más de 80,000 estudiantes, o la Marcha del Silencio el 18 de septiembre, en las que se criticaba el autoritarismo del gobierno mexicano. Se apoyaba las protestas en el mundo, se pedía respetar la autonomía universitaria y se exigía la libertad de los presos políticos. Sin embargo, seguían las represiones, las censuras y las desapariciones de estudiantes. Todo el movimiento culminó la tarde del 2 de octubre con la llamada masacre de Tlatelolco, en donde fueron asesinados una cifra aún desconocida de estudiantes. El movimiento del 68 es un hito dentro de las luchas estudiantiles. El problema es aún mayor si miramos la situación de la educación superior actual. Por ejemplo, existen 3.9 millones de jóvenes catalogados como ninis, que le cuestan a México el 0.9% del PIB. Además, solo el 17% de los mexicanos entre 25 y 64 años han cursado una educación superior y 186,000 jóvenes fueron rechazados para ingresar a una universidad. Como vemos, la situación de la educación superior es crítica y urgente de resolver. Las protestas estudiantiles surgen como respuesta a una incapacidad del gobierno por resolver las necesidades educativas. Es innegable que el 68 fue un movimiento que inspiró a jóvenes que luchan y seguirán luchando por defender sus derechos y por mejorar la educación de nuestro país. Este es el comentario de hoy. Soy Luis Manuel Gutiérrez del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y los invito a que nos escuchen en el siguiente programa. AC Noticias, periodismo multimedia.